en la carta a los Efesios, capítulo 4. Efesios 4. Vamos a leer del versículo 17 al 24. ¿Ya lo tienen? Amén. Bien, vamos a darle lectura, hermanos, y dice la palabra de nuestro Señor de esta forma. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que se perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar, hermanos, y para dar inicio con este mensaje. Padre, te damos a ti, Señor, la gloria y te damos la honra, Señor. Te agradecemos, Padre, por tus bendiciones que nos has dado, Señor. Y queremos, Dios, ponernos en esta mañana, Señor, en tus manos, para que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Dios, para que seas tú, Señor, dándonos, Señor, tu palabra, dándonos el entendimiento, Señor, para que nosotros podamos recibirla, Señor. Y pongamos, Señor, nuestro corazón para que lo podamos nosotros poner por obra en nuestras vidas, Dios. Gracias te damos, Señor, y sé tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, Dios. Sé tú, Señor, en este momento con cada uno de nosotros, Dios, diciéndonos, Dios, qué es lo que tú quieres para nosotros en este año, Señor, que vamos a iniciar. Gracias te damos, Dios, y nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, hermanos, hoy es el último día del año y un día en el que se considera que bueno, no que se considera, sino que se hacen muchas cosas para recibir este próximo año nuevo que vamos a tener, que ya mañana es un año más, ¿verdad? Y al llegar al fin de año, la mayoría de la gente se pone a reflexionar y ver qué fue lo que hice este año, qué fue lo que logré, cuáles fueron mis propósitos del año pasado, cuáles sí cumplí, cuáles no, ¿verdad? ¿Ustedes tienen propósitos para este año nuevo? Sí, ¿verdad? O sea, tenemos, a lo mejor no como tales propósitos, pero a lo mejor sí tenemos planes. A lo mejor no como tales eh, propósitos como los que se escuchan todo el tiempo, ¿no? Dinero, amor, bajar de peso, etcétera, ¿no? Son deseos que muchas veces, o propósitos de año nuevo, que muchas veces nosotros nos ponemos, ¿no? Como a dónde llegar. Pero realmente, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es el propósito en este texto en donde Pablo le está hablando a los efesios? Le está hablando a una iglesia que estaba de alguna manera llena, ¿sí?, de hermanos que eran hermanos y que no eran hermanos y que no habían que sí habían creído, que no habían creído, y que había muchas cosas que tenían que limpiar en esta iglesia. Entonces, ¿cuál es su propósito de año nuevo, hermano? ¿Cuál es su propósito? No me lo diga a mí, dígaselo a usted mismo o dígaselo a Dios, ¿no? ¿Cuál es su propósito? Vamos a ver qué es lo que Pablo nos habla acerca de estos propósitos. Y hay un propósito muy importante en esta carta.
Dice de primera mano, si nos ponen la presentación, por favor. Ese es el título de la predicación del día de hoy. Una renovación plena y consciente. El Señor nos está hablando, o más bien Pablo, le está hablando a los efesios de tal manera, de una manera tal en que ellos tienen que tomar una decisión hacia dónde van a dirigir su vida, ¿sí? Y el día de hoy nosotros también venimos a ver cómo tener una renovación plena y consciente, ¿sí? Vamos a ver tres puntos solamente el día de hoy. El primer punto es la forma en la que vivimos, ¿sí? ¿Cómo estamos viviendo o cómo vivimos? ¿Cómo fue nuestra vida? Porque tuvimos una vida. ¿Cuál fue nuestra vida? ¿Cómo fue nuestra vida? Y aquí Pablo les habla diciendo, y les dice una frase en el versículo 17 muy importante, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. No empieza esta parte de la escritura, no le empieza diciendo, o yo les aconsejo, ¿no? No nos está diciendo, trata de tomar en cuenta. No nos está diciendo, a ver si puedes. Nótese el énfasis y la forma en la que Pablo está escribiendo aquí. Esto pues, digo y requiero en el Señor. No solamente nos está dando prácticamente una orden, sino está hablando en el Señor. Dice que esto pues digo y requiero ¿en quién? En el Señor, en Dios. No nos está dando opción, no es una opción, no es una opción. Porque está trayendo a Dios, está trayendo al Señor, está invocando el nombre del Señor para decirnos algo. No es una sugerencia, ¿verdad? No es una sugerencia. No nos está dando una sugerencia Pablo aquí. Digo y requiero en el Señor. Una frase que refiere a Dios como testigo de lo que Pablo les tenía que decir a cada uno de ellos. Y de la misma forma, nos las vine a traer a nosotros. ¿Por qué tenemos nosotros esta escritura? Porque tenemos que aprender de ella. Tenemos que aprender de ella y el apóstol Pablo les hace una exhortación a que nos hagamos notar o que ellos se hicieran notar, a que a los efesios se hicieran notar como lo que son, como cristianos. Porque dice, hago esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Vean aquí la problemática, vean aquí el problema, que ya no andéis como ¿quiénes? Como los demás gentiles, ¿verdad? ¿Qué estaba sucediendo aquí? Los efesios estaban viviendo una vida como cristianos. No. Él está exhortando aquí, dice, ya no andéis como los demás gentiles. Es decir, tu forma de ser, tu persona, tus hábitos, tus acciones deben de ser diferentes. ¿A quiénes? A los demás gentiles, a los que no han creído en Cristo. Lo que exteriormente hacemos refleja mucho de lo que interiormente somos. Así que andar como los otros gentiles dejaba ver un problema espiritual muy profundo en los efesios. Era un problema muy grave. ¿Por qué? Porque ellos finalmente andaban como los demás. No había diferencia, ¿sí? No había una diferencia. Y lo que el apóstol quería aquí era mostrarnos que nuestro andar
que nuestro andar debía de ser diferente, debía de tener una calidad de conducta dictada por nuestra mente, ¿sí? La mente, si nuestra mente, sin nuestros pensamientos, solamente hay cosas vanas y huecas para Dios, entonces, ¿cómo estamos avanzando? La intención espiritual actúa sin sentido y sin gobierno. Nosotros, es decir, nosotros mismos estamos gobernando una vida, o estamos dirigiendo una vida que realmente no está conforme pues directamente a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro andar no refleja lo que somos, ¿sí? Nuestro andar no está reflejando lo que realmente como hijos de Dios somos. Acá hay un subpunto que quiero, si nos los ponen, por favor. Actividad siguiente. Hasta ahí. Uno antes. Uno antes. Ahí. Bien. No ensayamos la presentación. ¿Qué había en estos efesios? En estos efesios había un entendimiento entenebrecido. Un entendimiento entenebrecido. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí? Ahorita vamos a pasar al otro lado. Pero el entendimiento entenebrecido, ¿qué significa esto? ¿Dónde estaban sus sentimientos? ¿Dónde estaban sus sentimientos? Por tener los sentimientos atados al mal. Los gentiles vivían pasiones desordenadas y como eran ciegos, vivían en una ceguera. Y como eran ciegos en profunda oscuridad, sin discernimiento en medio de las fuerzas de la iniquidad, con la expresión ajenos a la vida de Dios, Pablo describe la distancia entre el Señor y el reino de las tinieblas. ¿Sí? Aquí vemos un problema muy, muy grave. Tener el entendimiento entenebrecido no solamente es desconocer, es estar completamente alejados, es estar viviendo en pasiones desordenadas y estar como ciegos. Aquí se expresa de una forma muy, muy importante. Dice, el entendimiento entenebrecido. Esta palabra, entenebrecido, ¿a qué se refiere? Va más allá de la oscuridad. Tiniebla, dice la hermana. Va más allá de la oscuridad. ¿Han escuchado que había una película que se llamaba Más oscuro que la noche? ¿Qué hay más oscuro que la noche? ¿Qué hay más oscuro que la noche? Y de esta forma, Pablo está describiendo cómo tenían ellos su pensamiento. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir esto? Esto no solamente refleja lo que estaba en su mente o en sus corazones, sino lo que ellos sabían y que no hacían, ¿sí? Porque tienen un entendimiento y entendían y sabían de Dios, sabían de Jesucristo, pero ellos no lo concebían así. Porque el entendimiento lo tenían entenebrecido y no podían hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Dice aquí, ajenos a la vida de Dios, ajenos. Cuando me gusta la expresión cuando dicen, es hijos ajenos, ¿no? No me encargo de hijos ajenos, ¿no? Nótese la expresión, ¿verdad? Ahora imagínense, ajenos a la vida de Dios. Era un problema muy grave lo que estaban viviendo estas personas. También habla
Y habla acerca de este corazón duro. Ahora sí, pasamos a la siguiente. ¿Qué ven aquí? Un corazón de piedra, ¿verdad? Dice cuarteado, ¿eh? Pero ¿de qué es? De piedra. Un corazón, en el versículo 19, en el versículo 18 también dice, por la dureza de su corazón, por la dureza de su corazón, no solamente había un distanciamiento con Dios resultado de la ignorancia, sino que había una dureza en su corazón. No era, no, esta ignorancia que ellos pretendían notar, no era por falta de información, sino por resistencia al saber. Ellos ya sabían, ellos conocían, ellos conocieron, ellos supieron, ellos aprendieron a Cristo. Pero ¿qué pasó? Por la dureza de su corazón, no cambiaron su forma de vivir. Y ellos siguieron a un punto de llegar a un entendimiento entenebrecido. Es decir, sí sabían, sí conocían, pero no lo querían seguir, no lo querían hacer, no querían sí sabían de Jesucristo, sabían de la obra de redención y de todo, pero no querían cambiar su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. ¿Sí? Entonces, ellos creían que conocían a Jesús, pero era mejor, que era lo mejor que podían recibir y finalmente los rechazaron. ¿Sí? Dureza, ¿qué es la dureza? Es una insensibilidad, ser insensible. Pero insensible, en este momento insensibles ¿a qué? A los propósitos divinos, a Dios. Era una dureza hacia Dios, era insensibilidad hacia Dios. Ustedes recuerdan que cómo eran los apóstoles cuando estaba el Señor Jesucristo aquí en la tierra, cuando andaba con ellos y les estaba enseñando. En ellos mismos también había una dureza, porque muchas veces no creían cuando les dijo el Señor Jesús, alimenten a todas estas personas, aliméntenlas. ¿Qué pasó? Ay, pero es que no tenemos ni, nada más tenemos 5 panes y dos peces, 3 peces, ¿verdad? Ese milagro les tocaba a ellos. Ese milagro les tocaba a ellos hacerlo. Sin embargo, no lo quisieron hacer, porque también había cierta dureza en su corazón. No habían creído del todo, ¿sí? En este caso, a los efesios, Dios no había debilitado el intelecto, sino que en ellos ellos habían elegido no seguir las indicaciones del Señor. El término dureza demuestra cómo las personas pueden controlar su propia voluntad, aturdiendo y oscureciendo el entendimiento. El entendimiento Dios ya no los había dado, ya se los había dado a ellos. Ya les había dado el entendimiento, la sabiduría, el saber de Cristo. Sin embargo, ellos, por su dureza, estaban controlando su propia vida y estaban decidiendo qué hacer y qué no hacer. Y finalmente, con sus acciones, pues rechazaron a Cristo. ¿Sí? Insensibles. Hay una parte, esta parte también es importante. La pasada manera de vivir. ¿Cómo vivíamos anteriormente? A lo mejor no todos venimos de cuna cristiana, pero la mayoría sí. La mayoría no. La mayoría venimos de un contexto de otras religiones, ¿sí? Sin embargo, hay una pasada manera en la que vivíamos. ¿Cómo vivíamos? Yo les puedo decir, yo no era malo.
Yo no mataba, yo no robaba, yo no hacía cosas malas. A mi consideración, a mi consideración. Yo no tomaba, yo no fumaba, yo no me drogaba. Yo he escuchado testimonios de personas que salieron de contextos de drogadicción, de alcoholismo, de situaciones muy tremendas y, y Dios los rescató. Y yo a veces me preguntaba, Dios, ¿de qué me rescataste, no? ¿De qué me rescataste? Pero al final de cuentas entendí que me había rescatado de mí mismo. ¿Por qué? Porque no solamente es el hecho de saber de una religión, de saber de una obra redentora, sino de haberla aceptado, de haber creído y de haber dicho, sí, o sea, Dios, tú mandaste a tu hijo a morir por mí. Y sin embargo, a veces uno piensa, pues yo no soy tan malo, no soy tan malo, pero no soy tan malo para mí, pero para los estándares de Dios, pues no somos nada. Había algo más que caracterizaba a estos efesios, la insensibilidad. La insensibilidad, versículo 19, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Insensibilidad. ¿Qué es una persona insensible? Alguien que no siente, alguien que no tiene empatía por las demás personas, alguien que ni siquiera toma en cuenta las necesidades de alguien más. Una persona insensible solo piensa para sí misma. Una persona insensible solamente vive para su propia conveniencia y para su propio ser. ¿Sí? Y esto dio como resultado el endurecimiento de su corazón. Al tener un corazón duro, ellos comenzaron una carrera alocada. ¿En qué camino? En el camino del mal. En el camino del mal. Ellos empezaron a avanzar por un camino por el cual no era el camino de Dios. Y perder la sensibilidad es algo muy grave, porque uno no siente, por ejemplo, si tú pierdes la sensibilidad de una mano y agarras algo caliente, ¿qué va a pasar? No va uno a sentir la temperatura y se va uno a quemar y se puede lastimar la mano. Conozco un amigo, es un ex compañero del trabajo, que quedó paralítico de las piernas y perdió toda la sensibilidad de la cintura hacia abajo, toda la sensibilidad. Y una vez me dijo me comentó, me platicando, me decía que una vez él se estaba bañando y pues él se echaba el agua y todo y empezó a ver que sus piernas se le empezaban a poner rojas. Entonces resulta que él toca el agua y que estaba hirviendo el agua y él ya se estaba quemando las piernas porque no sentía el calor. Hasta que él metió la mano y notó que estaba muy caliente, entonces fue que se dio cuenta que el agua estaba muy caliente y finalmente sí se quemó la pierna. Y es algo tremendo, cuando me platicó eso, híjole, yo pues quedé asombrado, ¿no? Pero es una realidad. Cuando alguien es insensible, puede uno perder la sensibilidad porque no vamos a poder sentir variaciones en la temperatura, variaciones en el dolor. No vamos a sentir ninguna acción en contra de nuestro organismo, ¿sí? ¿Y saben qué va a pasar? No nos va a importar. Vamos a ser insensibles. Y esta era era parte de cómo estaban viviendo ellos. Dice,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, perdieron, dice aquí, no dice que eran, dice que perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Han sentido la piel callosa? ¿Las manos? ¿Han tenido las manos callosas alguna vez? ¿Qué sienten? Cuando agarran algo, no sienten nada, no sienten nada. De las cuerdas a mí se me hacen callos aquí en los dedos. Y cuando yo toco algo, presiono algo, sí siento, pero siento cómo me presiona el callito de la punta del dedo. Siento cómo me presiona todo el dedo, el callito. Entonces, así se hace uno, así se hicieron, como manos callosas, ¿sí? Como manos callosas que no sienten, que no tienen sensibilidad para sentir golpes, piquetes, nada. Y tal era esta reacción de los efesios gentiles a los numerosos llamados del Espíritu Santo. Toda vez que el Espíritu Santo les hablaba, ¿a dónde creen que llegaba? A su duro corazón, a insensibilidad, a callos que los cubrían completamente, que no dejaban que el Espíritu Santo actuara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tenían el control de su vida. ¿Sí? Bien. Y esto, pues por su propia voluntad, ellos se habían entregado a esa forma. Por su propia voluntad, ellos se entregaron a toda clase de inmoralidades, dice aquí. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y pues obviamente pues Dios los entrega. Dios los entrega en este caso al tipo de vida que ellos buscaron. ¿Sí? Recordemos en Romanos 2, ¿qué dice, no? Que los entregó a sus propias pasiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quisieron adorar más a sus ídolos, a otras cosas que a Dios, que darle la gloria a Dios. Y precisamente por eso Él los entrega. Y de igual forma, Dios entregó a estas personas a este tipo de vida que ellos buscaron. Habían elegido su propia suerte, Dios les había dado prácticamente lo que ellos habían buscado. ¿Sí? Y aquí vimos algo, ¿no? A lo mejor aquí no lo menciona, pero es importante saberlo. Principalmente, ¿quién los alejó del camino de Dios? ¿Quién los alejó? Ellos mismos, ¿a través de quién? El diablo los engañó. Así como pasa siempre y en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier persona. El diablo siempre nos engaña. El diablo siempre va a estar ahí, buscando distraernos de la palabra para que nosotros nos desviemos y lleguemos a este punto. ¿En qué va a trabajar? En que nosotros perdamos principalmente la verdad. En eso va a trabajar. ¿Cuándo sucedió que estas personas, que estos efesios se voltearan? Cuando una idea les llegó. Cuando una idea les llegó. No, pero mira, o sea, sí, pero también está esto. O sea, sí, la palabra de Dios muy bien, pero ¿qué crees? También está esto. No es opción. Y nosotros lo podemos saber, lo podemos ver nosotros mismos. En la Biblia hay muchas tentaciones. En la Biblia se habla de muchas tentaciones, de muchas veces muchas personas fueron tentadas.
¿Fueron tentadas por quién? Por Satanás. ¿Quién tentó a Jesús? Satanás. Y tentó a Jesús. Al Hijo de Dios lo fue a tentar. Y nosotros también somos hijos de Dios. El diablo nos va a tentar. El diablo nos va a tentar. Y de eso es lo que debemos de tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque empieza oscureciendo el entendimiento, seguida por un corazón duro, hasta llegar a una insensibilidad. ¿Sí? Debemos tener mucho, mucho, mucho cuidado. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos ¿de quién? Del viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? El pecado. ¿Quién es el viejo hombre? Nuestra propia naturaleza. ¿Quién es el viejo hombre? Mi yo, que quiere salir a decir lo que se tiene que hacer, ¿verdad? ¿Quién es el viejo hombre? Lo que nosotros éramos. Lo que nosotros éramos, nuestra vieja naturaleza, nuestro pecado, nuestros deseos, nuestra idea de Dios. ¿Sí? Ese es nuestro viejo hombre. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Dice dos cosas. Aquí el apóstol nos dice que tenemos que hacer dos cosas. No nos da dos opciones, ojo, no son dos opciones, son dos mandatos. ¿Sí? Dice, en cuanto al viejo hombre, dice que nos despojaos del viejo hombre, que ¿cómo está? Viciado. ¿En qué? ¿En qué? En deseos engañosos. ¿Sí? Hay dos características importantes en este viejo hombre. Número uno, está viciado. Número dos, ¿qué dice? Está lleno de deseos engañosos. ¿Sí? ¿Por qué nos tenemos que despojar del viejo hombre? Porque está viciado, porque está lleno de deseos engañosos. Y ojo, otra vez, me regreso al versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que se despojen del viejo hombre. Eso es lo que está pidiendo. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Eso es lo que nos está pidiendo Pablo en el nombre del Señor. Que nos despojemos del viejo hombre. Un viejo hombre que está viciado, que es una experiencia negativa, ¿sí? Este viejo hombre es algo negativo en nuestro camino en el Señor. Y nosotros tenemos que buscar esta santificación. Tenemos que ir buscando la santificación. Lo que Pablo quiere expresar en este momento es: busquen la santificación. Miren, así de esta forma vivían, así de esta forma vivieron. Y para quitar esa forma de vivir, tenemos que hacer esto. Tenemos que despojarnos de mi viejo yo, que está viciado y que está lleno de deseos engañosos. Y este viejo hombre, ¿qué le pasó? Quisiera que alguien buscara Gálatas 5:24 y lo buscara. Adelante, si alguien lo puede leer, por favor.
Han crucificado la carne. ¿Dónde está el viejo hombre entonces? ¿Ah? Está crucificado. Entonces, ¿por qué lo traemos puesto todavía? Si ya está crucificado. ¿Qué necesitamos hacer? Despojarnos. ¿Qué significa despojarse? Quitarse, pero quitarnos ¿cómo? Si nos vemos bien espirituales, sí, ¿verdad? Crucificando ese hombre en la cruz, ya está crucificado. Ya está crucificado. ¿Sí? Tenemos que despojarnos de este hombre. Esto es cortar con las costumbres o hábitos que provienen de la vieja naturaleza. ¿Sí? ¿Qué somos ahora, hermanos? ¿A dónde dice eso? Primera de Corintios 5:17, ¿verdad? ¿Qué somos? Nuevas criaturas. ¿Cómo dice el versículo? Pero bien, ¿cómo dice el versículo? De modo que, ¿no? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué traemos entonces un viejo hombre, un viejo yo? ¿Por qué sigo cargando mi viejo yo? Sí, adelante. Ujú. Exacto. 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 Claro. Aquí mismo lo dice en el versículo 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Eso es algo bien importante. Y como tú lo dices, yo obedezco y hago y cambio por amor, porque amo, porque Dios me amó. Y por y eh, por ese amor que Dios nos ha tenido, nosotros también amarlo. Y al amarlo, pues nosotros vamos a seguir su palabra. Y es claro, claro, claro. Sí, sí es un trabajo. Y ahorita vamos a ir a ese punto también. Entonces, despojarse es cortar con las costumbres o hábitos que provienen de la vieja naturaleza. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas viejas costumbres? Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
Santiago 1:21 también nos lo dice. Por lo cual, desechados toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí? Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidia y todas las detracciones. ¿Sí? Son consejos que Dios, que el Señor, que vemos nosotros constantemente en la Biblia, y lo que nosotros busca, en lo que nosotros buscan principalmente, ¿qué es? Cambiarnos, despojarnos de ese viejo hombre, de cortar con esas costumbres y hábitos que no nos van a llevar a nada bueno, que nos van a llevar más a vergüenza delante de nuestro Señor que a darle a Él la gloria. ¿Sí? ¿Por qué este hombre está viciado? ¿Por qué este viejo hombre está viciado? Este viejo hombre está viciado porque trae una naturaleza caída, trae una naturaleza pecaminosa, trae una naturaleza que tiene que ver con un hombre caído. ¿Con quién? Con Adán, ¿verdad? Adán. Traemos el pecado desde ese momento, desde que Adán pecó, nosotros también pecamos y heredamos esa naturaleza. ¿Sí? Entonces, y ese hombre ya está crucificado, pero se supone que si ya está crucificado, deberían de desaparecer pues todas esas viejas costumbres que trae, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que nos gusta estar cargando con cosas viejas, viciadas y llenas de deseos engañosos. Ese es el problema. Ese es el problema. Debemos despojarnos por completo de este viejo hombre. Es lo que debemos de buscar, despojarnos de este viejo hombre. Y por consecuencia, no nos vamos a quedar así, pues, desnudos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Hay algo importante, que también aquí lo menciona el apóstol en el versículo 23. Y dice tres cosas bien importantes. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Si pasamos a la otra, por favor. Vístanse del nuevo hombre. ¿Qué significa esto de vestirnos del nuevo hombre? En el versículo 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, debemos dejarnos enseñar por Cristo. Eso es lo primerito que tenemos que hacer. Si nosotros queremos vestirnos del nuevo hombre, nosotros tenemos que vestirnos de este nuevo hombre y dejarnos enseñar por Cristo. ¿Sí? Los efesios ya conocían este mensaje, ya conocían el evangelio, pero tenían que reubicar al Señor Jesús. ¿Sí? En el 5:8, en el capítulo 5:8 de esta misma carta, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Cómo tenemos que andar? Dice aquí, andad como hijos de luz. Porque ustedes son luz, porque cada uno de nosotros somos luz. ¿Cómo tenemos que andar? Como hijos de luz. Como hijos de luz, como hijos de Dios. ¿Sí? Dice, no solo deben conocer la teoría. Nosotros conocemos mucha teoría. Sabemos de Dios. Y les puedo decir que hay quienes hasta se saben capítulos completos de la Biblia. ¿Verdad? Ya tenemos la teoría. ¿Sí? ¿Ahora qué falta? La práctica, aplicarla, obedecerla, vivir su contenido. Vivir el contenido. Vivir el contenido de la palabra de Dios.
Eso es lo que necesitamos. Dado el entorno de aquellos días y las doctrinas que se amontonaban sobre ellos, al confirmar que la verdad estaba en Jesús, pues bueno, ¿qué era lo que pasaba? Se destruían todas las artimañas filosóficas que en ese momento habían para desviarlos. Eh, y de ahí salieron muchas personas que no eran de la iglesia, que prácticamente no eran cristianos, y salieron, ¿no? Dice en segunda de Corintios 11:10, dice, se destruían todas las artimañas filosóficas que querían desviarlos. Es decir, que ellos al conocer la verdad, porque al conocer la verdad, ¿qué sucede, hermanos? Somos libres, ¿verdad? Al conocer la verdad somos libres. Y cuando nosotros ya conocemos la verdad, ¿qué es lo que pasaba? En ese momento, como había muchas corrientes filosóficas en esa época, en ese lugar, cuando ellos conocieron la verdad, ¿qué fue lo que sucedió? Las apartaron. Apartaron. Y eso es lo que necesitamos, conocer la verdad. Conocer la verdad. Y esta verdad es la que nos va a hacer libres. En primera de Juan 2, del 19 al 20, dice algo bien importante. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos somos de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos enseñar por Cristo. Dejarnos enseñar por Cristo. Llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Actualmente es lo mismo para nosotros. En ese momento ellos vieron cómo se fueron personas de la iglesia pero dice, pero no eran de nosotros. Porque dice, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué hubiera pasado? Aquí estuvieran, ¿verdad? Entonces no eran de nosotros. Y me hizo recordar algo, pero bueno, no va el momento. No está el momento. A todos nos hizo recordar algo. Sin nombres. Entonces, esta misma lección es vigente en la actualidad. Si la verdad de Cristo ha de brillar, debemos guardar nuestra mente para que Dios ocupe el lugar que le corresponde. ¿Sí? Debemos de guardar nuestra mente para dejar que el lugar que a Dios le corresponde en nuestra vida. ¿Sí? Porque nosotros, al dejarnos enseñar por Cristo, vamos a aprender. ¿Sí? Pero no solamente es aprender a memorizar versículos, capítulos, la Biblia completa. No, es vivirla, vivir su contenido. No solamente es, pues ya me sé la Biblia, no, no. Ya me sé el discipulado 1, 2, 3, 4, 5 plus, etcétera. No, es vivirla, es vivir la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Y viene un punto muy importante. Y este es lo que creo yo que es el punto central de este pasaje. ¿Sí? Que es, transforma tu forma de pensar. Aquí Pablo lo dice, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambiemos nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar es clave para que nosotros podamos tener un crecimiento espiritual. Si nosotros queremos vestirnos de este nuevo hombre, esto es lo principal que tenemos que hacer, que para mí es el centro de esta predicación, cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cómo vamos a producir una renovación si no cambiamos
nuestra forma de pensar? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a cambiar lo exterior si lo interior no lo he cambiado? ¿Cómo voy a cambiar de forma externa si internamente sigo siendo el mismo viejo hombre? Pablo acertó perfectamente en este versículo poniendo renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 23. Transforma tu forma de pensar. Nada más. Nada más. Y aquí Pablo nos incita a una renovación del espíritu de la mente. Y lo podemos comparar en 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Tenemos que transformarla. Tenemos que cambiarla. Tenemos que buscar y ver la manera en la que nosotros vayamos directamente a Dios. Directamente a Dios. Que no estemos pasando por movimientos en los que muchas veces más nos desvían que lo que nos guían a Dios. Tenemos la Biblia y la Biblia es suficiente. Y la Biblia es la que nos dice, tenía aquí el versículo. Ahorita lo encuentro. Y aquí lo tenía. Nosotros tenemos que buscar la manera en la que todo lo que nosotros leamos sea para un crecimiento espiritual pleno en Dios. No todas las predicaciones que están en YouTube nos van a dar una enseñanza. No todos los cantos nos van a llevar a una adoración a Dios. No todos los textos, los comentarios, no todo lo que se vende en las tiendas cristianas nos van a llevar a un pleno cambio de nuestra mente para dirigirnos a Dios. No todas las predicaciones tampoco nos lo van a lograr. No porque alguien hable bonito y sea carismático, lo va a lograr. Va a poder transformar nuestra vida. El único que puede transformar nuestra vida es Dios, es Cristo. Es el único. Y el que nosotros nos entreguemos a Él. Porque si también nosotros no nos queremos entregar a Él, ¿qué propósito hay? Ninguno. ¿Sí? Bueno, nosotros al transformar nuestra mente, nuestra forma de pensar, lo que vamos a hacer es abrir nuestra vida a Jesucristo. Pablo aquí no nos está metiendo una forma de cómo hacer las cosas. Él nos está regresando a la fuente de la vida, que es Jesucristo. Él nos está regresando a ese lugar. No ordenó que cambiáramos la mente. No nada más es la mente, sino dice aquí el espíritu de vuestra mente. El espíritu de vuestra mente. ¿Qué es el espíritu de vuestra mente? Nuestra alma, nuestro ser, nosotros mismos. Aquí lo menciona como que es el manantial donde emanan las ideas, ¿sí? Cuando David pecó, reconoció en su mente que se había Cuando David pecó, reconoció que en su mente se habían reunido pensamientos e intenciones que lo llevaron al robo, homicidio y adulterio. Al descubrirlo, oró muy entristecido. Dijo de esta forma: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Salmo 51:12. Estamos hablando de David, el rey David, y sin embargo él pecó y reconoció que en su mente había maquinado porque vio a la mujer y empezó a imaginar y empezó a tener pensamientos que lo iban a llevar hasta el homicidio. ¿Sí? Lo llevan hasta el homicidio y sin embargo él reconoce. Él lo reconoce y él pide, dice, crea en mí un corazón limpio. Y algo bien importante, dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí? Y no solamente eso, él había perdido, aparte de todo lo que había perdido con el pecado, pierde también el gozo. Y también lo menciona, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué es lo que quería David aquí? Quería que Dios limpiara su entendimiento. Quería que Dios cambiara toda esa forma en la que él había pensado para llevar a cabo toda esta situación. ¿Sí? ¿Qué es renovar? ¿Qué es renovar? Tenemos que renovar. Tenemos que transformar, tenemos que cambiar. ¿Qué es? Es hacer nuevo. Es hacer nuevo. Renovar es hacer nuevo. Y de la misma forma en la que David oró, es implorar a Dios que transforme nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, a fin de sentir el gozo de la salvación y la pureza de las intenciones. Amén. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Pablo en varios pasajes habla acerca de la renovación de vuestra mente. Habla acerca de renovarnos constantemente. Habla acerca de cambiar nuestro pensamiento. No vamos a cambiar de mente, ¿verdad? No vamos a abrir aquí la tapa, sacar el cerebro y meternos uno renovado. No, no pasa eso. Pablo no nos está pidiendo que hagamos este cambio de mente, sino que está haciendo una renovación de nuestra mente. ¿Sí? Esta va a ser la misma, con la misma estructura, las mismas emociones, la misma memoria. Lo que había de cambiar era el gobierno. Eso es algo bien importante. Cambiar el gobierno. ¿Quién gobierna nuestra mente? ¿Nosotros mismos o lo gobierna Dios? Esto es lo que finalmente está buscando, o lo que estamos buscando. El Señor Jesús había de tener el control y ellos debían aprender a sujetar todo el pensamiento, control, todo el pensamiento el Señor Jesús debía tener el control y ellos debían aprender a sujetar a Él todo pensamiento. Tenían que preguntar si cada cosa que pensaban o hacían estaba de acuerdo con Él. Descubrirían la necesidad de confesar sus culpas, viejos resentimientos, astucias o venganzas que estaban en posición de la vida nueva. ¿Sí? Esto es lo que ellos tenían que ver. Al poner al Señor Jesús en su lugar, la mente comienza a sanarse y a obrar de acuerdo a la voluntad divina. Es por esta razón que no creemos que se trate de un cambio psicológico o exterior, sino de fondo. ¿Sí? Este cambio no va a ser superficial, no es una terapiada en el psicólogo. No lo es. Es una operación a corazón abierto de parte de nuestro Dios. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. ¿Cómo podían aquellos efesios alterar el espíritu de la mente tan acostumbrada a vivir la vida de la carne?
En primer lugar, debían creer lo que Dios dice, tal como lo hemos estudiado en el versículo 17. El entendimiento está entenebrecido. No que vive en tinieblas, sino que es tinieblas. Para los puros todas las cosas son puras, pero para los contaminados y faltos de fe, nada es puro, sino que su misma mente y su conciencia están contaminados. Afirman conocer a Dios, pero lo niegan con sus obras, ya que son abominables y desobedientes e incapaces de realizar buenas obras. Terribles, terribles afirmaciones en Tito 1, 15 y 16. Terribles afirmaciones, ¿sí? Afirman conocer a Dios, pero ¿qué dice? Lo niegan con sus obras. Lo niegan con sus obras. Todo eso está incluido al hablar de mente contaminada o infiltrada por el pecado. Esta mente necesita limpieza, no reforma, y dicha limpieza no se logra con nuevas ideas, sino con la confesión de lo malo y la purificación de la sangre por la sangre de Cristo. Y en primera de Juan 1 del 7 al 9 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así también nosotros necesitamos la misma restauración para poder llegar al mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de transformar nuestra forma de pensar? Abandonar al viejo hombre, pero principalmente agradar a Dios. Agradar a Dios. Ese es el objetivo principal. Cuando nosotros transformamos nuestra mente, nosotros estamos obedeciendo a Dios y con esto agradándole a Él. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que agradar a Dios? Y es el siguiente punto. Porque estamos hechos a imagen de Él. Somos hechos a imagen de Dios. Según el pensamiento de aquellos días, todos los actos de los miembros deben de estar cubiertos por Cristo. Todos los actos de los miembros del cuerpo deben estar cubiertos por Cristo. Entonces, nosotros al meternos en una vestidura o a ponernos una vestidura, ¿qué es lo que estamos haciendo? El nuevo hombre es la personificación de la nueva naturaleza. Este nuevo hombre por el cual por el cual Pablo nos está pidiendo que nos vistamos del nuevo hombre, es la personificación de la nueva naturaleza, es decir, el hombre interior. Este hombre interior es el que nosotros tenemos que sacar para que sea el que se vea. ¿Sí? Es decir, este hombre interior, ¿quién es? Es la imagen de nuestro Dios. Es la imagen de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que reflejar a quién? Al mundo. ¿Sí? Al mundo tenemos nosotros que reflejar a Cristo, ¿verdad? Entonces, este nuevo hombre, ¿sí? Es creado por Dios para buenas obras. Así como Dios creó a Adán a su imagen, también produjo una segunda creación a imagen de Cristo. Y lo dijimos hace rato, en 2 Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. ¿Sí? Nueva criatura. Fuimos creados una vez a través de Adán. ¿Sí? Y heredamos su naturaleza caída. Pero ahora en Cristo, ¿qué somos? Nuevas criaturas. ¿Sí? Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Ya no son, ya pasaron, ya no están, es pasado. Y dice Dios, del pasado no me acuerdo, ¿verdad?
Dice, he aquí todas son hechas nuevas, nuevas. Entonces, venimos a ser nuevas criaturas. Debemos revestirnos del nuevo hombre, ¿sí? Vestirse del nuevo hombre es vivir con el poder de Cristo que habita en nuestro interior. Este vestido se distingue por tres características que Cristo demostró: justicia, santidad y paz, ¿sí? Y la justicia significa que por el nuevo hombre mostramos nuestra relación con Dios y comprueba que el hombre fue creado justo y que la justicia era parte de la imagen de Dios en él. ¿Perdimos esa justificación? Sí, por la caída de Adán. Pero ahora en Cristo, ¿qué somos? Nuevas criaturas y por tanto somos justificados. Estamos en justicia, ¿sí? Santidad es el resultado inmediato de la justicia. El carácter de Cristo formado en nosotros es santo para que la justicia no solo sea un acto exterior, sino una experiencia en relación con los demás. El nuevo hombre es íntegro, piadoso, exento de todos los vicios del paganismo, porque tiene que representar a Dios, ¿sí? Entonces, nosotros, nuestro propósito de este año debiera ser vivir en santidad. Vivir en santidad. Ese es nuestro principal propósito que debiera ser en este año para cada uno de nosotros como cristianos. Para todos los cristianos este debería ser el propósito. La verdad es una combinación de la justicia y la santidad. Cristo es la verdad. Vivir la verdad es vivir a Cristo desde la conversión y durante toda la vida cristiana. ¿Sí? ¿Qué nos dijo Jesucristo que era en Juan 14:6? El camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, en conjunto, todo esto, nuestro propósito tiene que ser de dos formas: vivir en santidad, aprovechar que ya estamos justificados y vivir en santidad, ¿sí? Y obviamente vivir en la verdad, vivir en la verdad de Cristo, vivir en la verdad que es la que nos llevó a una conversión y es la que nos va a llevar a transformar nuestra forma de pensar, ¿sí? Y ya para terminar, la experiencia del vestirse del nuevo hombre es también la responsabilidad de identificarse con la justicia de Dios, ¿sí? A fin de exaltar la verdad de Cristo. Cuando nosotros nos vestimos de este nuevo hombre, lo que estamos haciendo es reflejar a Cristo. ¿A quién? Al mundo, al mundo. Y hay algo bien importante que tenemos que ver y que también es parte de este centro, de este punto principal, que es transformar nuestra forma de pensar. Si ponemos la siguiente lámina, por favor. Cuando la mente está gobernada por el Espíritu, ¿cómo podemos transformar nuestra vida? Cuando nuestra mente está gobernada por el Espíritu, ¿sí? Y de esta forma, cuando la mente está gobernada por el Espíritu, casi no se ve. Se los voy a leer. Dice, tiene un mismo sentir con otros en el Señor. Tenemos un mismo sentir. Es de un mismo sentir lo que estamos viviendo en esta iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un mismo sentir. Yo veo que nos llevamos bien. Yo veo que platicamos, que nos saludamos y todo. Pero tenemos ese mismo sentir. Tenemos ese mismo sentir hacia las misiones, hacia la oración, hacia predicar el evangelio aquí en la colonia. Cuando la mente está gobernada por el Espíritu, sería la siguiente, por favor. Conoce cuál es el objetivo común. Cuando todas las mentes están gobernadas
por espíritu. ¿Se conoce cuál es el objetivo común? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo de reunirnos aquí? Primeramente, para darle la gloria y la honra a Dios. Segundo, para hacer su voluntad, ¿verdad? ¿Tenemos ese mismo objetivo? ¿Sabíamos de ese objetivo? A lo mejor no, ¿verdad? Me lo estoy sacando de la manga. Pero ese debiera ser nuestro objetivo como iglesia. Y yo creo que los objetivos los tenemos marcados por el pastor, que siempre nos lo está diciendo. Y cada día es orar. Y cada día es evangelizar. Y cada día es compartir la palabra de Dios. Y creo que ese es el objetivo. Y creo que lo estamos viviendo, ¿no? Creo. El siguiente, por favor. Cuando la mente está gobernada por el Espíritu, dice, no se desvía de su meta. No nos desviamos de la meta. ¿Sí? No nos desviamos de la meta. Entonces, ahora que ya sabemos este mensaje que Pablo nos dejó hace muchísimo tiempo, hace pues ya más de 1000 años, ¿verdad? Casi 2000 años, se puede decir. ¿Qué tenemos que hacer? Vestirnos del nuevo hombre, transformar nuestra forma de pensar para poder vivir, para poder ponernos este traje de nuevo hombre, para poder ser una nueva criatura. Ya somos una nueva criatura. ¿De qué nos falta? Seguir adelante, tomar las cosas nuevas que se vienen, que son de nosotros. Ya no vendrán, no es que vendrán, no, ya son nuestras las cosas nuevas. Las cosas viejas dice que ya pasaron. Y aquí dice todo es hecho nuevo. Nuevo. Vivamos esta experiencia de vestirnos del nuevo hombre y buscar primeramente la santidad. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar. Padre, te damos a ti la gloria y te damos la honra, Señor. Queremos agradecerte, Señor, por tu palabra, Padre. Queremos darte a ti la gloria y queremos darte la honra, porque, Señor, tú nos has hablado el día de hoy, Señor, y lo que tú demandas de nuestra vida en este momento, Señor, es la santidad. Tú quieres, Señor, que seamos santos. Tú quieres, Señor, que vivamos, Dios, conforme a tu santa voluntad y que busquemos, Padre, en todo momento el aprender no solamente de tu palabra, Dios, sino ponerla por obra en nuestras vidas, Dios. Te pedimos, Dios, que tú obres, Señor, en nosotros, Padre, y que seas tú, Señor, guiándonos siempre en todo momento, Padre, para poder cambiar nuestra mente, para poder, Señor, entender, Señor, cuál es tu santa voluntad, para que, Dios, podamos vivir tu justicia, vivir tu santidad, Señor, y estar cada día, Señor, más cerca de ti. Padre, te damos a ti, Señor, la gloria, y te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, bendiciéndonos, que seas tú, Señor, enseñándonos, Padre, que tú nos tomes en tus manos, Dios, para que podamos, Dios, aprender de ti, para que podamos, Señor, transformar nuestra mente, Señor, podamos vivir, Señor, en santidad y podamos, Dios, dejarnos gobernar por ti, dejarnos gobernar plena y completamente por ti, Señor, porque tú eres quien tienes el control de todo, Señor. Y tú esperas, Dios, que nosotros, Dios, te sirvamos, Dios. Tú esperas, Dios, que nosotros estemos, Señor, siempre en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a despojarnos de este viejo hombre, Señor, que está viciado, Señor, que
está lleno de deseos engañosos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser santos como tú eres santo, Señor. A ti, Señor, la gloria y la honra. Amén.